Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran, chicos? Me confirman el audio, ¿ya? Buenas tardes, ¿cómo están? Si se logra escuchar, me confirman por ahí, ya sea por Sí, el chat. profesora, sí, sí, se lo he escuchado, profesora. Sí, se escucha. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, chicos, darles la bienvenida a cada uno, esperando que se encuentren bien. Empiezo la sesión recordándoles esa información que seguramente ya cada uno de ustedes está al tanto. El día 9 de abril se va a estar realizando un Buenas sorteo tardes, que es, profe. hola Sebastián, de vuelta al cole, ¿ya? Este sorteo está, o bueno, ¿no? Los premios que van a entregarse son 2 laptops, son 2 tablets, 2 celulares, son becas, medias becas. Entonces, para que puedan participar, ¿no? Para que puedan ingresar, el único, o bueno, el único requisito, si así lo podemos decir, es Profesora, disculpe que la interrumpa, profesora, profesora, disculpe que la interrumpa, eso de los tablets, ¿a qué hora se van a sortear? Ujú. Bien, Emerson. El sorteo va a ser el día 9 de abril, seguramente a las 5 de la tarde. Minutos antes se les va a estar compartiendo los enlaces de las redes sociales, tanto de lo que es Facebook y lo que es TikTok, para que puedan conectarse, para que puedan ser parte de este sorteo. El sorteo se hace en vivo, chicos. Ya los sorteos no son grabados, sino que se hacen ahí en vivo y en directo para que ustedes puedan ser testigos de que realmente sí se está siendo transparentes con esto, ¿ya? Entonces ya seguramente ese mismo 9 se les va a estar enviando los enlaces para que puedan conectarse. El único requisito es pagar su pensión de abril de manera puntual. Listo hasta el día 31. Si hay algunos que ya han pagado, ya están dentro del sorteo. Los que aún no lo hacen, tienen plazo todavía hasta el día 31. Ya hasta ese día, todos los que paguen hasta esa fecha ya están ingresando a este sorteo. ¿Ya, chicos? Bien, ahora sí. Dicho esto, vamos a empezar con lo que tenemos que revisar el día de hoy. Para eso vamos a observar estas 3 imágenes que tenemos en la diapositiva. Hola Lenin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estas 3 imágenes que tenemos aquí en la diapositiva, vamos a leer los nombres, ¿no? Que tenemos también ahí a los laterales de cada imagen. Y luego vamos a conversar un poquitito sobre la información que yo les estoy proyectando aquí. ¿Correcto? Entonces observamos, yo creo, unos segunditos para luego pasar a conversar sobre esto que ustedes están teniendo en la diapositiva. Buenas tardes a aquellos que se están conectando, chicos. Buenas tardes, ojalá y espero que se encuentren muy bien. Ya vamos a empezar entonces. Ya vamos a empezar. Bien, chicos. A ver, unos segunditos más para aquellos que se están enlazando. Unos segunditos más y empezamos. Ya, a ver. Ya empezamos. A ver, la primera preguntita que les planteo es la siguiente. ¿A quiénes han observado en la diapositiva anterior? Esta pregunta es pregunta comodín, ¿ya? A ver, Juliet, adelante, Juliet. En la yo observo a un gigante, a un caballero y a un dragón, Miss. Ujú. Muy bien, Juliet, ¿no? Pregunta comodín. Efectivamente, hay un gigante, hay un caballero y también hay un dragón. ¿Ustedes en algún momento han leído, les han contado o han visto tal vez algo relacionado a alguno de ellos, sean dragones, sean gigantes o sean caballeros? Mónica, ¿qué nos puedes decir tú, por ejemplo? Sí, Miss, buenas tardes. Bueno, Oh, lo que puedo ver es que se trata de obras. Un gigante tiene que ver con la mitología, un caballero tiene que ver con las cruzadas, ujú. obras de arte más que todo. Ujú. Ok, Mónica, obras me dice. Ya, muy bien, Mónica. Ajá, en una novela, me dices, Adriana, ¿en qué novela? ¿Recordarás el nombre? Profesora, yo lo vi en una película, no sé, en una película había caballeros. No sé, ¿no? A ver, ¿qué me dicen, chicos? ¿Han leído, han visto, les han contado tal vez algo relacionado a alguno de estos 3 o a los 3 quizás por conjunto?
¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ustedes seguramente han visto Shrek, ¿no? ¿O no? ¿O no han visto Shrek? Ahí a Fiona. Sí, ¿no? Yo sí, profesora, sí, Ya. Les En América pregunto. Televisión han Muy pasado Ajá. Shrek. ¿Ahí chévere. hay dragones o no hay dragones? A ver, los que han visto Shrek. Sí hay, ¿no? ¿O no hay? Sí, Sí pues sí, hay. profesora, ¿Hay hay una dragona caballeros? Shrek, mujer. Shrek. ¿Hay También. caballeros? Sí, profesora, También sí. hay. Muy Sí, bien. ¿Hay profesora, gigantes? un caballero también. También. ¿Hay gigantes? En lo que representaría el ogro. No, no hay. En una parte me parece que la galleta se vuelve un gigante. No sé si ustedes han visto, no sé en cuál de la, si es en la 1, en la 2, en la 3, la galleta se vuelve una galletota, ¿no? La 3, Gigante, Miss. Ah, sí, sí, ¿no? profesora, sí, 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 Se sí, sí, vuelve sí. como un Sí, gigante. profesora, sí. Listo. Entonces, miren, en Shrek tenemos a estos tres. ¿En qué otros casos han visto o han leído o les han contado sobre alguno de estos tres? En la mitología griega. Ya, sí, muy bien, Mónica. Claro, de hecho, en la clase anterior, cuando hablábamos de Polifemo, ¿no? Polifemo era un gigante, Profesora, era sí, un y también en la Biblia también se lee que ese es también. muy bien, Emerson, muy buen punto. En la Biblia también, David y Goliat, ¿no es así? ¿O estoy mal? O alguien Sí, que me corrija por ahí. Sí, ¿no? el libro de Sí, Samuel, David y profesora, Goliat. en David y Goliat también. Y David le retó a Goliat con una piedra. Ujú, claro. Entonces, ahí también está. Muy bien, chicos. Todos hemos tenido de alguna manera cierto contacto con alguno de esos tres o con los tres, ¿no? Ahí está la Biblia, está el caso de ese dibujo que les comento. Seguramente también han visto esta, ¿cómo se llama? Domesticando a tu dragón, creo algo así, donde está Chimuelo, ¿no? También hay dragones ahí, ¿no? Y probablemente Entrenate a tu dragón, así está profesora. entrenando, ya ve, domesticando, yo sé que le cambio el nombre al dibujo. Miren, ve, entonces hay muchos casos en donde probablemente nosotros hemos visto dentro de la historia a los dragones, a los caballeros, hemos visto también a los gigantes, ¿no? Ya sea los tres juntos en una misma trama o tal vez de manera indistinta. Entonces, ¿a qué época nosotros viajamos cuando hablamos de estos tres? Lógicamente a la época actual no nos podríamos como que enfrascar porque nosotros no Profesora, tenemos ni uno de los tres, ¿no? a la época antigua, profesora. Ok, Emerson, nos transportamos a la antigüedad, efectivamente, ¿no? Nuestra cabecita flum retrocede, ¿no? Porque estos personajes o estos seres tienen un significado, representan algo, ¿no? Y esa representación, ese significado está definitivamente en épocas antiguas. Ahora, ¿qué de común tendrán los gigantes, los caballeros y los dragones? ¿O no tienen nada en común? ¿Qué me dicen? ¿Tendrán algún tipo de relación o no tienen nada de relación? A ver, Michelle, adelante. Son personajes mitológicos de alguna forma. Ujú. Sí, muy bien. Sofía dice, son seres o personajes que aparecen más en historias fantasiosas, me dice Sofía. Ya, ok, Sofía, muy bien. Ujú, muy bien, Sofía. Correcto, sí, ya. Si nosotros hablamos o nos enfrascamos a hablar o nos concentramos en estos tres, ¿los tres serán los buenos de la historia? No, No, ¿verdad? ¿Quién es el bueno entre esos tres? los caballeros normalmente. Claro, muy bien, Mónica, ¿no? Los caballeros, por lo regular, en la mayoría de historias, suelen ser los héroes, suelen ser los valerosos, los valientes, ¿no? Y estos héroes, estos caballeros, en la mayoría de historias, porque lógicamente también vamos a encontrar una que otra que no cumplen ese mismo estereotipo, pero en la mayoría de casos sí. Se enfrentan, ¿a quiénes se enfrentan estos caballeros?
A Se dragones, enfrentan. a gigantes. Muy bien, Mónica. Justamente a los otros dos, ¿no? A los dragones, a los gigantes. Seguramente cuando ustedes han leído o han visto La Bella Durmiente, ¿no? Por ejemplo, el príncipe, que es la representación del caballero, cuando va a buscar a Aurora, se enfrenta con con Maléfica, ¿no? Y este ser se convierte en un dragón para evitar que este príncipe llegue a Aurora, ¿no? Entonces ahí tenemos al caballero y tenemos al dragón, ¿no? Y la representación y a la lucha, en este caso, de estos personajes. ¿No es así? Seguramente también, no sé si es que alguien ha leído una obra infantil que se llama Rugor el dragón enamorado. ¿No? Dentro de esa historia, bueno, aquí sí hay un cambio de estereotipo, ¿no? Ahí el dragón es bueno, solo que por la apariencia y el aspecto de ser un dragón, ¿no? Es considerado un monstruo, suele causar pánico, ¿no? Entonces, pero vemos la presencia, ¿no? Y que son seres que, como ustedes lo han dicho, forman parte de la literatura en realidad. ¿No? Y tenemos distintas historias, tenemos distintas tramas, ¿no? Distintas características. En la mayoría de casos, siempre los gigantes y los dragones son los malos y los caballeros son los buenos, ¿no? En la mayoría. Pero lógicamente, por ahí siempre hay excepciones, como en todo. Listo. ¿Por qué estamos hablando entonces de estos personajes, etcétera? Porque nosotros hoy día vamos a continuar el camino literario y ya nos vamos a enfocar a conocer la literatura medieval, particularmente. ¿Para qué? Para que tú conozcas cuáles han sido las características de esta literatura, que sería la segunda literatura que vamos a ver, y cuál es la importancia que ha tenido. Recuerda que la primera literatura fue la literatura clásica, la que vimos la clase anterior. Vamos a subir un peldaño y vamos a la literatura medieval, que justamente es la que se desarrolla después de la caída del Imperio Romano. ¿Ya? Y específicamente, la literatura medieval se desarrolla en la Edad Media, ¿correcto? Hay un punto importante cuando nosotros hablamos de esta época, y es la presencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una institución que influye grandemente al desarrollo de la época y de la sociedad en la Edad Media. La Iglesia Católica va a influenciar en la sociedad, va a influenciar en la educación, va a influenciar en las obras literarias y en realidad en todas las artes. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la Santa Inquisición, ¿no es así? Probablemente. Y yo creo que sí. Por historia, nosotros hemos escuchado, tal vez, aunque sea algo referencial con relación a ellos. La Iglesia Católica ejercía tanta fuerza en la época que todo giraba en torno a Dios. Es por eso que esta Edad Media tiene 3 periodos. Tiene la Alta Edad Media, tiene el Medioevo y tiene la Baja Edad Media. Vamos por partes. En la Alta Edad Media, que es el primer periodo que enfrenta, nosotros vamos a encontrar una visión teocentrista. ¿Qué significa eso, profesora? Que todo lo que se creaba, todo lo que se decía, giraba en torno a Dios. Dios era el centro de todo. Dentro de esta Alta Edad Media se desarrolla lo que es el latín, ¿correcto? Y hay el desarrollo de simbolismo. Profesora, ¿qué es el simbolismo? Te pongo un caso práctico. Tú cuando vas por la calle y ves una pared que ha sido grafiteada y ves un corazón enorme, y dentro del corazón dice Pepito y Pepita. Yo te pregunto, ese corazón que incluso tal vez le han hecho alitas, incluso le han puesto una flechita al medio, ¿qué significa ese corazón, chicos? Pepito y Pepita que se aman. Correcto, Caroli. Claro, profesora, yo veo un corazón flechado. Ah, profesora, eso significa amor, ¿no? Que están enamorados, profesor. Símbolo Pero del amor. nadie, claro, pero nadie te ha dicho, o el corazón no ha hablado y te ha dicho, hola, yo significo amor. No.
Tú ves el corazón y lo asocias así con el amor, rapidito, ¿no? También pudiera ser todo lo que es de, por ejemplo, de los candidatos que hacen, que tienen sus símbolos. Ya, muy bien, Carol, muy buen punto. Ahora que estamos próximos a elegir presidentes, alcaldes, etcétera, autoridades, tú vas a ir a la ánfora y te van a dar una cédula de votación. Como dice Carol, y en esa cédula, tú vas a ver flores, vas a ver, no sé, trencitos, carritos, vas a ver, no sé. Pero esas imágenes que tú vas a ver ahí no te van a hablar, no te van a decir, hey, yo represento esto, no. Si tú has estudiado a tu candidato, porque espero que todos nos estemos informando antes de elegir, tú sabes, si entre todas las opciones que tenemos, ya tienes tú a alguien que quizás es el mal menor, tú vas a conocer su símbolo. Y ese símbolo es lo que tú vas a marcar en tu cédula. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el símbolo está puesto. Entonces tú lo vas a ver y en automático te viene un significado. Entonces, ese simbolismo es que hasta ahora lo practicamos y lo llevamos a la vida diaria y es más, todos los días siempre tenemos algo que representa algo, o alguna cosa, nace como herencia de esta literatura medieval, de la Alta Edad Media. ¿No? Entonces, en esta Alta Edad Media hay desarrollo de simbolismo, es por eso que el corazón significa algo, la paloma también tiene su significado, la cruz también, ¿no? Y así muchos ejemplos más. Después de esto pasamos al medioevo, ¿correcto? Dentro de este medioevo ya vamos a encontrar una visión un poco más alineada a héroes, al reflejo, en este caso, de los valores que tienen estos personajes dentro de la sociedad, tales como sus valores, como su fidelidad, su valentía, ¿no? Y dentro de este medioevo vamos a encontrar los cantares de gesta, que son unos juglares, ¿no? Que se encargan de recitar en plazas, ¿no? En ambientes abiertos al público, las hazañas que estos héroes están realizando o han realizado en la historia, ¿no? O en el proceso que se viene llevando. Entonces, hay una tendencia muy marcada al nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Qué es el nacionalismo, chicos? ¿Qué significará el nacionalismo? ¿Qué significará el nacionalismo? ¿O en qué sentido lo marca aquí? En el hecho de que los héroes aman mucho a su patria. Son personas o personajes que son muy leales a su nación, que independientemente de los problemas que puedan afrontar fuera de, su fidelidad va a seguir ahí, al pie del cañón, como se dice o como decimos. Y luego vamos a pasar a la baja edad media o también como a lo que se podría reconocer o denominar como el pre-renacimiento, es decir, a esa transición que se va a vivir entre la Edad Media, ya, o la literatura medieval, con una literatura que se va a desarrollar después, que es el Renacimiento. Va a haber una transición. En esta baja Edad Media va a haber ya una convivencia entre la visión teocentrista y la visión antropocentrista. ¿Qué significa teocentrismo? Que Dios es el centro. ¿Qué significa antropocentrismo? Que el hombre es el centro. Entonces, en la baja Edad Media ya va a haber un equilibrio entre estos dos. Uno no es más que el otro, al contrario. Ambos tienen el mismo valor, 50-50. Dentro de esta baja Edad Media ya se empieza a ver al hombre como un ser que tiene libertad, como un ser pensante, como un ser que siente, como un ser que tiene que expresar lo que piensa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Hace un ratito les decía que la Iglesia Católica marca un punto muy fuerte dentro de esta edad. Y les hablaba de la Santa Inquisición. ¿Alguien tiene alguna noción o nos puede compartir quizás lo que es la Santa Inquisición?
En ese tiempo se usaba el secreto de confesión como para poder llevar mensajes sobre, porque había mucha guerra en esos tiempos, entonces se usaba mucho para extraer noticias, vamos a decir, sobre los oponentes. Entonces se torturaba mucho a las personas, pero a situaciones muy extremas. Entonces por eso es que se incluía mucho a Dios, porque al crear el secreto de confesión era una forma de extraer noticias, de extraer información, perdón, información que se tenía del oponente, entonces usaban todas esas torturas extremas para poder sacar de alguna manera la información que se requería. Ya, Miss, Miss, adelante, Caroli. Miss, yo pienso que ha sido como un grupo de personas, vamos diciendo, como un tribunal que ellos decían que algo que imponían ellos hacían. Ujú, ujú. Muy bien, Caroli. Ya, muy bien. ¿Alguien más por ahí? Yuriko, adelante. ¿Se me escucha? Sí. Ah, a la palabra Santa Inquisición, yo pienso que se refiere a que era una institución de la Iglesia Católica que se podría juzgar y, y ellos castigaban a quienes no, se podría decir que no seguían las reglas de la fe. Ujú, Y podrían perseguir ¿cómo se llama eso? Herejes, 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 y, y podría controlar la religión. ujú. Ya está. Ya. Sí, ok, Yuriko, muy bien. ¿Alguien más por ahí que quiera complementar? Miss, sobre lo que te decía que era un grupo, ese grupo específicamente para ¿cómo se llama? Para que sentencien y para que hagan procesos, así como por ejemplo el Poder Judicial que es ahora. Ujú. Ok, Caroli, Joseph nos dice que la Santa Inquisición son los que se encargan y persiguen para castigar los actos de contrarios a la fe, como las buenas costumbres. Efectivamente, la Santa Inquisición es o fue un tribunal constituido por personas que se encargaban de hacer justicia, entre comillas, a todo lo que ellos consideraban iba en contra de los mandatos de Dios. Las personas de la época, por evitar ese tipo de justicia, evitaban muchas cosas, ¿no? Por eso es que al inicio les decía que la iglesia o la influencia que la iglesia tuvo en realidad no tan solo fue a nivel de obras, sino también fue a nivel social, fue a nivel de la educación. ¿Por qué? Porque la sociedad de la época, de esta época en particular, se vio muy frenada. ¿No? No, la ciencia o el aspecto científico no fue desarrollado como debió haber sido, justamente porque iba en contra de lo que la iglesia planteaba. ¿No? Entonces, esto era un motivo del por qué la gente de la época no estudiaba, no iba más allá sino que trataban siempre de no salirse de la línea o del marco de Dios, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y todas esas personas que sí se atrevieron, que sí lo hicieron, fueron perseguidas, ¿no? Fueron ajusticiadas, fueron asesinadas por esta Santa Inquisición, ya que eran considerados herejes, ¿no? Entonces, el simple hecho de ir en contra para la religión, ya eso era más que un motivo suficiente para considerarlos herejes, para considerarlos rebeldes, y obviamente, pues, los tenían que desaparecer, ¿no? Porque definitivamente no iban o no apoyaban o no hacían que su dominio siga siendo fuerte como lo fue por mucho tiempo, ¿no? Entonces, dentro de esta Edad Media, la religión marca ese punto,
¿No es así? Y justamente también se desarrolla lo que son las lenguas romances, ¿no? Entonces, la mayoría de las obras que en la época fueron publicadas, aparte de las religiosas, porque cuando fueron obras religiosas sí llevaban nombres, las otras obras creadas durante la época fueron de carácter anónimo. Hay muchas obras que no tienen un autor conocido, un autor definido, un autor como tal, justamente por este motivo. ¿No? Porque no querían ser expuestos, porque no querían ser perseguidos, porque no querían ser asesinados. Entonces, debido a esta situación, a esta presión religiosa, vamos a decirlo así, prefirieron crear, pero no identificarse, dejarlo así. ¿Correcto? Entonces, dentro de las múltiples obras que en este caso se desarrollan, están los famosos juglares, ¿no? Que como les dije hace un ratito, son unos poetas, unos especies de cantores que se encargaban de relatar justamente las hazañas de héroes que tenían en la época, ¿no? Trataban de marcar mucho la valoración de estos héroes, ¿no? Entonces, dentro de todos los cantos que han realizado, los más populares son los cantos de los nivelungos y también el cantar del Roldán, ¿no? Entonces, son algunos de los más populares. Sin embargo, nosotros hoy día vamos a hablar de una obra que se enmarca dentro de este periodo, que es la famosa obra El Cantar del Mío Cid. No sé si ustedes han escuchado de esta obra porque es una obra bastante tradicional y que se sigue leyendo incluso. O es quizás la primera vez que ustedes están tal vez escuchando el nombre de la obra, ¿no? Que es El Cantar del Mío Cid. ¿Tienen alguna referencia, chicos, del Cantar del Mío Cid? ¿O es la primera vez? Yuriko, adelante. Yuriko, adelante. Yo escuché eso el año pasado cuando estaba en mi colegio y es un poema épico. Muy bien. Claro que sí. Vamos a, en este caso, para poder entenderlo un poquito más, les voy a proyectar un video chiquito, ¿ya? Bueno, el Cantar del Mío Cid, chicos, está dividido en 3 cantos. El primer canto es el destierro del Cid. El segundo canto es la boda de las hijas del Cid. Y el tercer canto es la afrenta de Corpes, ¿ya? Son 3 cantos que se involucran o que están dentro de, ¿ya? Para poder entenderlos un poquito más, lo voy a proyectar, ¿ya? Lo voy a proyectar en este caso. Es un video relativamente corto. Vamos a hacer pausas. Como son 3 cantos, vamos a primero escuchar el primer canto. Tomen nota, por favor, de lo que ustedes consideren interesante, importante, y luego vamos comentando. Lo mismo para el segundo y también para lo que es el tercer canto. ¿Listo? Entonces, lo voy a proyectar. Un momentito, por favor, para poder ir entendiendo de qué va esta obra literaria. Ya, aquí. Cantar del Mío Cid, anónimo, destierro del Cid. El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, era el vasallo más leal del rey don Alfonso. Este le encarga parta a Sevilla a pedirle al rey moro, Al-Mutamiz, las parias, es decir, el pago de un tributo. Pero el rey de Córdoba, Almudafar, odiaba al Mutamiz y con el apoyo de algunos nobles de la corte, como el conde don García Ordóñez, decide atacar Sevilla. Enterado de esto, el Cid les envía cartas para que no ataquen a quien ahora están bajo la protección del rey don Alfonso, pero no les importó. Atacaron la ciudad y obligaron al Cid a defender al Mutamiz y recuperar los tesoros que le habían robado. El rey Alfonso quedó muy complacido con el Cid, pero en la corte había gente que tenía envidia del aprecio del rey hacia el Cid. Así que lo difamaron, diciendo que el Cid se había quedado con parte del tributo que le entregó al Mutamiz. Y el rey dio por verdadera aquella mentira y ordenó que en un plazo de 9 días el Cid debía abandonar el reino, pues era condenado al destierro, perdiendo así todas sus posesiones
y tierras. Incluso tenía que separarse de su esposa, doña Jimena, y de sus 2 menores hijas, Elvira y Sol, a quien deja en San Pedro de Cardeña bajo el cuidado del abad ¿Realmente tienes el control de todos tus mensajes? Con Waticket resuelve y organiza. Don Sancho. Fue para el Cid lo más triste que tuvo que hacer. Por orden del rey, nadie le debía dar posada o alimentos, a costa de perder sus bienes o los ojos. Es por miedo a este decreto que cuando llega a Burgos, a pesar de ser muy querido, nadie ayudó al Cid. Algunos de los que se decidieron a acompañar al Cid, a pesar de todo, fueron su primo Álvaro Fáñez de Minaya, su sobrino Pedro Bermúdez, Muñoz Gustioso, vasallo del Cid, y Martín Antolínez, el único burgalés que le ofreció pan y vino al Cid, y además le dio la idea de conseguir dinero utilizando una treta. Antolínez acudió con 2 judíos prestamistas, Raquel y Vidas. Les dijo que el Cid les dejaría 2 arcas llenas de oro en calidad de garantía por 1 año a cambio de dinero, pero que no debían abrir las arcas hasta que se cumpla la fecha de pago. Estos accedieron y le dieron 600 marcos. En realidad, las arcas no contenían nada más que arena. Algunos caballeros leales al Cid decidieron seguirle, saliendo de los dominios del rey 300 personas. El Cid guió a sus guerreros hacia las tierras tomadas por los árabes. Para conquistarlas con tácticas de guerra, tomaron Castejón y luego sitiaron y conquistaron Alcócer. De los moros derrotados y de las ciudades tomadas, el Cid conseguía oro, plata y finos caballos. A pesar del destierro, el Cid enviaba regalos al rey como muestra de sumisión, los cuales aceptaba con mucho gusto. El Cid derrota al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, de quien obtiene la espada llamada Colada. Las batallas ganadas por el Cid conseguían que su ejército creciera, al igual que sus riquezas. Bien, chicos. Primer canto, entonces, el destierro del Cid. ¿Qué podemos decir de este primer canto, chicos? A ver, ¿qué es lo que han podido captar? ¿Qué es lo que han entendido? ¿Qué es lo que tal vez han tomado nota? ¿No? ¿Qué podemos opinar de ese primer canto, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Qué podemos opinar de este primer canto? A ver. Sí logramos escucharlo, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿qué me dicen, chicos? Opiniones. ¿Qué podemos decir de ese primer canto, chicos? ¿Qué es lo que sucede en este primer canto? ¿Sobre qué nos habla? Joseph, pude entender, dice, sobre el destierro de Rodrigo Díaz, ajá, cómo perdió su honor y tuvo que dejar a su mujer y a sus hijas, y cómo lo difamaron. Ya, sí, algo corto, ¿sí? ¿No? Muy bien, Joseph. ¿Alguien más que quiera acotar algo? ¿Algo más que quiera añadir? Hola, Evelyn. No te preocupes, Evelyn. Buenas tardes. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera agregar? Yuriko, adelante. ¿Se me escucha? Sí, No Yuriko, tengo mucha adelante. información. El destierro del mío sí, lo que yo entendí es que el sí en sí lo obligaron a abandonar el castillo por el rey y dejó su hogar y propiedades, aunque él no había hecho nada malo. Así. Ok, ajá, muy bien, Yuriko. Por aquí voy leyendo que su horror dicen dejar a su familia. Magnoli me dice, por orden del rey, nadie le quería dar posada al Cid, me dice Magnoli. Ya, ok. Con 300 soldados leales, decía él, así fue un camino conquistando ciudades y oro. Muy bien, Michelle, adelante.
Que a pesar de haber sido desterrado, logró tener riquezas y poder mandar como que regalos al rey para que vea que como que sí lo logró a pesar de que lo haya desterrado. Ujú, ujú. Muy bien, Michelle, claro que sí. Esta primera parte nos cuenta, ¿no? De que el Cid fue desterrado de Castilla, ¿no? Gracias a la difamación, como ya lo habían mencionado por ahí, hecho por Ordóñez, ¿no? Ordóñez se encargó, en realidad era muy celoso del Cid porque el rey lo quería mucho. Entonces, esto despertaba envidia en Ordóñez y trató y buscó las mil y un formas de lograr que el rey destierre al Cid, lo bote hasta que lo consiguió y efectivamente pues el Cid tenía que irse de Castilla, ¿no? Él en este trayecto, en este caso, no lo quiere hacer porque en Castilla está su familia, está su esposa, están sus hijas, sin embargo no tiene opción. Así que se dirige a Burgos, ¿no? Se dirige ahí. En este caso llegan a esta ciudad, a este lugar, y pues como también por ahí lo han mencionado, nadie quiere hospedarlo, nadie quiere ayudarlo, todos le dan la espalda. Él no entendía el motivo o por qué, ¿no? Porque él no había sido malo con esas personas. Pero lo que pasó era que como también por ahí lo han mencionado, el rey había dado una orden, ¿no? Y había dicho que toda persona que le iba a ayudar o que tal vez intentaba tenderle la mano al Cid, iba a ganarse la enemistad del rey, incluso podía terminar muerto, ¿no? Entonces, por evitarse ese tipo de situaciones es que nadie lo ayuda. Sin embargo, una niña es quien le cuenta en este caso al Cid qué es lo que había pasado, pues, ¿no? Y que si es que no lo apoyaban era no porque tenían algo en contra de él, sino que no querían la enemistad con el rey. Entonces, como el Cid no había ido o no se estaba yendo solo de Castilla, sino que tenía un séquito encima o con él, ellos deciden acampar afuera, ¿no? Porque no, al no tener dónde quedarse, no tenían otra opción tampoco. Sin embargo, Antolínez decide no hacer caso al rey y decide en este caso darle cierto tipo de bienes al Cid y a los hombres que lo estaban acompañando para que puedan de alguna manera subsistir, ¿no? Porque él sabía que nadie más lo iba a hacer. Bueno, ¿no? Entonces, como ellos no tenían dinero, fueron en unos judíos, ¿no? Y les propusieron y les pidieron un dinero, 600 marcos, ¿no? Y ellos dejaron como prenda 2 baúles llenos de oro, ¿no? La condición era que al cabo de un año el Cid le iba a devolver a estos judíos el préstamo, pero con la condición de que ellos no abran para absolutamente nada los baúles o cajas que ellos estaban dejando y que si lo hacían, ellos ya no les devolvían el dinero. ¿No? Como los judíos eran o querían o se dejaron tentar pensando que lo que había ahí era oro, aceptaron. Pero esas cajas estaban repletas de arena, ¿no? Estaban repletas de arena. Listo. Entonces, bueno, ellos se van con ese dinero, ¿no? El Cid se despide de su esposa, se despide de sus hijas porque no podía llevárselas porque ni él mismo sabía qué le esperaba allá afuera y no podía pues condenar a su familia a lo mismo. Pero él se va de Castilla prometiéndoles que él iba a regresar, ¿no? Que él iba a volver. En este caso, ya bueno, después de su despedida se va, él empieza a luchar, empieza a tener fama, empieza a conquistar y de todos los botines que él iba obteniendo de sus múltiples luchas, repartía ese botín a sus hombres de manera justa, equitativa, pero también guardaba un porcentaje que se lo enviaba al rey. ¿No? Le enviaba al rey estos premios porque él decía que él estaba ganando las luchas en nombre del rey, en nombre de Castilla. Entonces era justo darle al rey también su parte. Y es así que poco a poco él iba, pues no, él seguía combatiendo, seguía ganando, seguía haciendo muy buena fama de un muy buen campeador, no era un muy buen caballero, era un muy buen guerrero. Entonces, de esta manera, siempre el rey trataba de darle algo, ¿no? Y así, poco a poco, la fama y la riqueza del Cid fue en aumento, ¿no? Fue creciendo. Entonces, de esta manera, vamos viendo que el Cid, pese a que fue expulsado de su tierra natal, trata de subsistir fuera
y con muy buenos resultados. ¿No? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en el segundo canto, porque hasta aquí vemos a un Cid que está consiguiendo grandes méritos. Vamos con el segundo canto, ¿ya? Las bodas o la boda de las hijas del... Bodas de las hijas del Cid. 3 años le tomó al Cid reconquistar parte de la tierra tomada por los moros y decidió establecerse en Valencia, ciudad que tomó después de cercarla por 9 meses. Hasta aquel lugar llegó un clérigo guerrero llamado Don Jerónimo, al que el Cid le ordenó establezca un obispado en Valencia. El emir de Sevilla, al enterarse que el Cid tomó Valencia, decide atacarlo con 30.000 hombres. El campeador y sus hombres pudieron derrotar al emir. Vuelve el programa de becas OEA del 50%, en alianza con Universidad Europea, la red más grande que logró escapar herido, dejando en el campo de batalla un cuantioso botín. El Cid decidió nuevamente enviar presentes al rey Don Alfonso con la intención de que permita a su esposa y a sus hijas reunirse con él en Valencia. El rey, con mucho agrado, dio su autorización. En la corte del rey, muchos se admiraban de la enorme fortuna que había logrado conseguir el Cid. Esto despertó la avaricia y el interés de los infantes de Carrión, Diego y Fernando, que traman desposar a las hijas del Cid para así heredar su fortuna. Después de un largo viaje, la esposa e hijas del Cid llegan a Valencia y se reencuentran con el campeador, quien muy feliz les recibe. Pero desde Marruecos, el cruel rey Yusef y más de 50.000 moros deciden atacar al Cid, quien estaba muy emocionado por el hecho de que su mujer y sus hijas lo verían en batalla. El combate fue el más difícil para ambos bandos, pero los hombres del Cid lograron acabar con casi todo el ejército del rey Yusef, quien apenas pudo escapar. El botín que consiguió en esta batalla fue muy grande y el Cid decide otra vez enviar presentes al rey para que sepa que logró derrotar al rey árabe y su ejército. En esta ocasión, el rey se siente muy complacido con el Cid y decide perdonarlo. Y haciendo caso al pedido de los infantes de Carrión, ofrece al Cid que sus hijas se casen con ellos, para que así obtenga sus títulos, tierras y crezca su honor. El Cid, cual vasallo fiel, acepta de rodillas el perdón del rey y aunque no está de acuerdo, acepta la orden del rey. Y es así como los infantes de Carrión, Diego y Fernando, viajan a Valencia, donde contraen matrimonio con las hijas del Cid, Elvira y Sol. Los yernos del Cid se quedan a vivir en Valencia por 2 años. Bien, chicos, ese es el segundo canto, las bodas de las hijas del Cid. ¿Qué podemos opinar de este segundo canto? ¿Qué es lo que sucede aquí, chicos? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con el Cid? ¿Qué es lo que sucede con el Cid? A ver, ¿qué es lo que sucede aquí, chicos? Adelante, Juliana. Bueno, Misa, lo que entendí que el Cid fue donde el rey y ha conquistado, pero como el rey le complacía con oro, creo, esas cosas, y le perdonó la vida y como una propuesta, creo, que fue que se casaran con sus hijas del Cid y fueron allá donde que vivía el Cid y ahí se casaron sus hijas con sus hijos del rey, creo que fue Miss. Ya, en realidad fueron con los infantes de Carrión. Ahí está, infantes de Carrión. Sí, muy bien, Juliana. Por aquí veo, Yesenia dice que el rey perdona al Cid. Javier nos dice que el destierro del Cid y la pérdida de su honor y la familia. Ya, ¿alguien más se quiere añadir algo? Joseph dice, el Cid se enfrenta en 2 encuentros, los cuales gana, y con el botín ganado se lo envía el rey, donde el rey lo perdona, y da una orden, que los infantes de Carrión se casaran con las hijas del Cid. Efectivamente, muy bien.
Vemos entonces en este segundo canto, chicos, que el Cid, después de tanto esfuerzo, ¿no? Logra por fin el perdón del rey. ¿No es así? Pero hasta este punto, el Cid ya había, en este caso, de alguna manera ya se estaba estableciendo. ¿No es así? Entonces, se establece en lo que es Valencia. Correcto, este lugar también él lo conquista, ¿no? Y es aquí donde el Cid, como ya tiene algo o un lugar en donde quedarse, le pide al rey que por favor le dé el permiso de que él se pueda llevar a su esposa y a sus hijas, ¿no? Y el rey accede a esto. Sin embargo, Ordóñez, ¿no? Envidioso desde el principio de la historia, se da cuenta de que el Cid está empezando a recuperar su favor nuevamente del rey. Entonces, eso a él no le conviene. Eso es lo que él no quiere. Así que busca la manera de lastimar al Cid, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Va a crear un plan donde van a estar involucrados los infantes de Carrión, que dada la casualidad, ellos son familiares de Ordóñez, ¿no? Entonces, él ve aquí una oportunidad. El Cid va a recoger a Castilla a su esposa, a sus hijas, tienen un encuentro bastante emotivo. Y es aquí que cuando ellos se están trasladando, el Cid se enfrenta a Yusuf, ¿no? De Marruecos, y fue una pelea bastante agotadora, ¿no? Pero el Cid se sintió motivado porque era la primera vez que su esposa y sus hijas lo estaban viendo en una pelea, en acción, ¿no? Y esto hizo que él termine ganando, pues, ¿no? Esta lucha, obtenga un botín bastante generoso y que lógicamente también, pues, al rey le dio una muy buena parte de ese botín. Y fue esto justamente lo que al final el rey le terminó convenciendo de su lealtad y terminó perdonándolo. El Cid recibe el perdón del rey, muy emocionado, y el rey le pide y le dice que sus hijas se tienen que casar con los infantes de Carrión. El Cid en realidad no está de acuerdo, no quiere que sus hijas se casen, pero como era algo que el rey le estaba pidiendo, él no podía negarse. No, así que acepta las bodas, sus hijas se casan con estos infantes y estos infantes van a vivir con el Cid a Valencia, ¿no? Donde ellos van a tener una vida marital, pues no van a estar ahí con sus esposas y todo lo demás. Entonces ahí acaba nuestro segundo canto. Y vámonos con el tercer y último canto, ¿ya chicos? Es lo que se llama la afrenta de Corpes. De Corpes. El Cid siempre mostró a sus yernos aprecio y respeto, aunque estos eran muy cobardes, y quedó demostrado cuando un león que el Cid tenía enjaulado dentro de su palacio escapó. Los infantes Diego y Fernando fueron los primeros en ocultarse y los más asustados. Solo el Cid fue capaz de regresar al león a su jaula. Luego ocurrió que el rey árabe Bucar decidió sitiar y atacar al Cid. Este se enteró que sus yernos, por temor, querían escapar para evitar la pelea y le sugirió que podían quedarse en la ciudad cuidando a sus esposas. A esto los infantes insistieron en participar en la batalla, incluso pidieron ser los primeros en atacar, y así lo hizo don Fernando, quien intentó atacar a un moro, pero al verlo sintió miedo, y es Pedro Bermúdez quien lo defiende y mata al moro. ¿Quieres que tu hija aprenda inglés desde casa sin aburrirse? Hemos creado las clases de inglés más divertidas. Pero decide darle el crédito al infante. Al campo de batalla también ingresó el obispo don Jerónimo, quien mató varios moros. La fiereza y valentía del Cid logró acabar con el rey Bucar, a quien le ganó la espada llamada Tizona. Las ganancias que quedaron en el campo de batalla fueron muy grandes. Los codiciosos infantes se sintieron muy alegres. A manera de reconocer su participación en la batalla, el Cid comenta que sus yernos estuvieron muy bien y que en poco tiempo serán excelentes guerreros. Comentario que hizo que los infantes se sintieran humillados y despreciaran al Cid, tramando a escondidas vengarse. Les dijeron al Cid que volverían a Carrión con sus esposas para que ellas
conozcan las tierras que ahora le pertenecían. El Cid aceptó y dio a sus yernos sus espadas, la tizona y la colada, además de dinero y muchos bienes. El Cid ordena al sobrino de su esposa, Félix Muñoz, que acompañe a sus hijas hasta Carrión, y así partió la caravana. Pero al llegar a Corpes, los infantes indican a todos sus acompañantes que sigan avanzando, que ellos se retrasarían pues querían pasar tiempo a solas con sus esposas, pero al estar a solas, los cobardes Diego y Fernando ataron a sus esposas y las azotaron, dejándolas muy heridas para que sean devoradas por las fieras, y continuaron su camino. Pero fue Félix Muñoz, que desconfiaba de los infantes, quien regresó a Corpes y pudo encontrar a sus primas aún con vida. Las auxilió y las llevó de regreso con el Cid. El Cid pidió justicia al rey don Alfonso. Este se sintió responsable de lo ocurrido y ordenó se realice un juicio donde él sería el juez. Y fue así que se celebró las Cortes en Toledo. Los argumentos de los infantes fueron que ellos pertenecían a una alta estirpe y que las hijas del Cid no podían ser sus esposas por no estar a su nivel. El Cid, dado que el matrimonio se disolvía, exigió la devolución de sus espadas, colada y tizona, además del dinero y bienes que le entregó, y por último un duelo, porque su orgullo había sido ofendido. El rey Alfonso aceptó y ordenó se devuelvan todo lo solicitado, y el duelo se dio entre los infantes de Carrión, Yasur González, contra los campeones del Cid, Pedro Bermúdez, Muñoz Bustios y Martín Antolines, y en el duelo de justas los del Cid lograron vencer, dejando derrotados y humillados a sus oponentes. Las hijas del Cid fueron solicitadas en matrimonio por los infantes de Aragón y Navarra. Fue así como el Cid, señor de Valencia, recuperó su honor. Si el Listo. Ese es el último canto, chicos. Una opinión general de lo que trata o de lo que pasa en este último canto, chicos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Julieta, adelante. Lo que yo he entendido es que, tiene como el Cid, a sus empleados, a sus soldados, es como una cobardía, ¿no? Que salen unos leones y los soldados se escapan. Es una cobardía para enfrentarlos. Entonces los soldados se van diciendo que se van a ir a visitar sus tierras, y entonces ellos planifican como una venganza, diciendo que van a hacer un ataque como para decir van a violar a sus hijas, y entonces el Cid pide justicia al rey y convoca a las cortes, ¿no? A Toledo, y después nada más, eso entendí. Ok, muy bien, Juliet. Los infantes le golpearon y le encadenaron a las hijas del Cid. Ya sí, efectivamente, en esta afrenta de Corpes vemos que estos dos, ¿no? Que estos infantes de Carrión eran personas muy cobardes. No es más, cuando el león se escapó de su jaula, dice ellos, en lugar de devolverlo, salieron despavoridos, se escondieron, ¿no? Y fue el Cid quien los devolvió. Esa situación hizo que de alguna manera estos infantes sean la burla, ¿no? Del lugar, y justo cuando tuvieron un combate, esos quisieron participar, ¿no? Pero cuando estaban a punto de enfrentarse, tenían miedo. Entonces, estaban a punto de ser atacados, pero uno de los hombres del Cid impidió el ataque y más bien él terminó matando al enemigo, pero esa victoria, vamos a decirlo así, se las atribuyó a estos infantes, ¿no? Para evitar que estos queden en ridículo. Los infantes estaban cansados de la situación, así que ellos deciden volver a Carrión y deciden llevarse a sus esposas, ¿no? Lógicamente. Entonces el Cid los despide, él les da riqueza, les entrega sus espadas, ¿no? Les entrega un montón de cosas por sus hijas y para sus hijas, ¿no? Para que estas allá en Carrión no pasen pena o penurias o etcétera. Sin embargo, estos infantes se van, pero el Cid no se queda tranquilo y él manda a alguien más a seguirlos o que vaya detrás de para que se asegure de que sus hijas lleguen bien allá a Carrión. Cuando en el camino
¿no? Estos dos deciden en mandar a los otros hombres, le dicen, vayan adelante en ustedes, nosotros queremos quedarnos con nuestras esposas un rato. Y estos efectivamente hacen caso, van avanzando, estos dos infantes se quedan con sus esposas en este Encorpes y las maltratan hasta el grado de casi dejarlas moribundas o casi muertas, ¿no? Este enviado del Cid que estaba detrás ve la situación, le informa al Cid, las hijas regresan a Valencia y el Cid va a pedirle justicia al rey. ¿Por qué motivo? Porque el rey fue el que le había solicitado el matrimonio. ¿No es así? Entonces, cuando estos conversan, ¿no? Los infantes dicen que ellas no son dignas de ellos, ¿no? Un montón de cosas, se enfrentan, tienen una lucha y de esta manera el Cid nuevamente sale ganador, ¿no? Y los infantes nuevamente quedan en ridículo. El Cid recupera todo lo que él había entregado en nombre de sus hijas y de esta manera él recupera pues la honra, el honor de su familia, ¿no? Principalmente de sus hijas. Luego de esto, los príncipes, porque en realidad son príncipes, ya los príncipes de Aragón y Navarra, las solicitan en matrimonio nuevamente y ellas terminan casándose con estos príncipes y esta unión hace que el Cid establezca lazo de parentesco y puede ingresar al linaje de, en este caso, de los reyes, pues, ¿no? Ya entra a esta élite, vamos a decirlo así. Y ahí termina la historia. Joseph nos dice que el Cid le tenía aprecio y respeto a los infantes, pero estos infantes eran cobardes. Ajá. Al sentirse insultados por los halagos del Cid, estos lo traicionan, amarrando a sus esposas y las azotan. Donde su primo, el primo de las hijas del Cid, las rescata, el Cid pide al rey justicia, correcto, los infantes regresan las espadas, las propiedades y los llevan a la corte. No hacen o tienen un duelo, gana el Cid. Correcto, y al final las hijas se casan en realidad con otros, eran ya príncipes, ¿no? Ya se relaciona ya con la corona. No son infantes, sino ya son príncipes. Ya ustedes saben, no sé si ustedes les dije, ¿no? Cuando vemos cortos resúmenes, a veces hay modificaciones que les hacen sin querer. ¿Ya? Entonces, algo a grandes rasgos. La obra del Cantar del Mío Cid no tiene autor. Es anónimo. Sin embargo, Ramón Menéndez Pidal se encarga de estudiar esta obra, ¿no? Para poder darnos un comentario de lo que fue, ¿no? O de lo que es el Cantar del Mío Cid. ¿Correcto? El tema básico de la obra es el destierro y también el hecho de recuperar la honra, ¿no? Desde el principio. El mismo Cid trata de recuperar su honra y también trata de recuperar a lo largo de la historia la honra de su familia y de sus hijas. ¿Qué otros temas más podemos nombrar dentro de la obra? La guerra, podemos nombrar el amor familiar, también lo que es la venganza, ¿no? La lealtad o el amor a la patria, que eso lo representa muy bien el Cid, ¿no? Porque pese a que fue desterrado, pese a que fue tratado como fue tratado, él siguió siendo fiel al rey, ¿no? Entonces eso no cambió. Bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta, consulta, quizás antes de plantearles sus preguntitas? ¿Algo que quieran añadir, quizás alguno de ustedes? ¿Algo que quieran agregar? ¿Todo claro? Listo. Pregunto entonces, chicos, ¿ya? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy en clase? Sobre, profesora, sobre los gigantes, profesora. ¿Ya? Y sobre, profesora, y también sobre ¿cómo es esta cosa? Es sobre Chuer, sobre entrenar dragón, sobre eso, profesora. Claro, al inicio, ¿no? Para ir entendiendo un poquitito sobre el concepto de estos personajes, ¿no? Pero particularmente, muy bien, Katy, sobre el honor y la lealtad que está siendo representado por este caballero, principalmente, ¿no? Que pertenece o que se llama, o que es el Cid, ya en este caso, ¿no? Que pertenece a la obra El Cantar del Mío Cid y que pertenece además a la literatura medieval, ¿correcto? Muy bien, Katy, muy bien, Mónica. ¿Cómo hemos aprendido sobre esta literatura? ¿Cómo hemos aprendido sobre esta literatura, chicos? ¿A través de qué? Juliet.
Leyendo la obra y aprendiendo sobre todos sus personajes. Muy bien, a través de una obra literaria, ¿no? Que marca o representa justamente alguna de las características de todo este desarrollo de la Edad Media. Muy bien. Ahora que tú ya conoces la literatura medieval, ya conoces cuáles han sido sus características y también una de sus obras, ¿para qué te va a servir toda esta información? ¿Para qué les va a ser útil, chicos? ¿Para qué les va a servir toda esta información? Miss, para enriquecer nuestro conocimiento, Miss. Muy bien. Muy bien, Carol y Mónica, correcto. Claro, ¿no? Hablar del Mío Cid es una obra mundial, ¿no? Es una obra que ha sido traducida, leída y estudiada incluso por otros literatos y que de alguna manera siempre tratan de reflejar las distintas características que hemos ido nombrando en clase. Muy bien, chicos, agradecerles por... Dime, Yuriko. También podría añadir sobre interpretación de textos antiguos, o sea, aprender de eso. También, por supuesto, ¿no? Recuerden que cada obra se enmarca en un contexto, ¿no? Y ese contexto también nosotros lo aprendemos a través de las creaciones literarias y definitivamente la interpretación también cumple su rol dentro de ello. Gracias a ustedes, chicos, por haber ingresado a clases. Cuídense un montón y ya nos estaremos reencontrando para nuestra última clase en la siguiente sesión. Bonita semana, chicos. Buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches. Chao, chicos. Chao, chao.